también bienvenidos a aquellos que por primera vez nos sintonizan en este ministerio, ¿verdad? Siempre nos interesa que usted lea su Biblia, que medite en ella, que tenga también ese amor hacia la palabra, esa pasión también por ella. Y desde luego, ¿verdad? Que todos los días la meditemos, la escudriñemos, haga sus anotaciones, preguntas que le salen. Hay muchas ayudas, ¿no? Diccionarios, lo que vimos hace unos días también acerca de los mapas, la geografía, la historia. Y bueno, la Biblia es un libro muy fascinante. Aún si usted no fuera creyente en Dios, le recomiendo que lea la Biblia. Es un libro muy fascinante, y yo le aseguro que de alguna forma Dios le va a dar a entender el propósito del Señor. Así que, pues bienvenidos. A mis hermanos por allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, bienvenidos también. Y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que siempre nos acompañan, hermanos, bienvenidos. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a hablar un tema acerca de un camino nuevo, un camino que Dios ha abierto ya, para que nosotros tengamos una vida diferente y la cual nos va a ayudar también a crecer espiritualmente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias por la bendición de la vida, por todas las bendiciones que tenemos, Señor. Gracias, Padre. Aún por las pruebas, como siempre, le agradecemos, Señor, ya que esto ha fortalecido nuestra fe. Nos ayuda también a crecer espiritualmente y también nos ayuda, Señor, a que confiemos más en su palabra. Ahora, Padre, le pedimos dirección para que nos ayude con este tema. Rogamos, Padre, para que nos ayude a entenderlo. Sea usted, Señor, que hable, no sean mis labios, no sean las ideas del hombre, ni aunque sea la mayoría lo que piense, Señor, sino que dice su palabra que nos interesa en esta tarde, Señor. Y como siempre, Padre, le agradecemos por la bendición. Prepare el corazón de los hermanos que van a estar escuchando, de la gente que primero nos sintoniza, para que también se prepare, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenga lista su Biblia y también, ¿verdad?, con qué apuntar, pluma, lápiz, una libreta o cuaderno, exclusivamente para estudios bíblicos, para preguntas, para sermones, para estudios que usted tiene de repente ahí, lo saca, ¿verdad? Hay hermanos que de repente tienen ese don, pero no saben que es un don, ¿verdad? De estar investigando palabras, estar investigando acontecimientos, y ese es un don muy bonito, porque otros hermanos leen la Biblia. Les digo a los hermanos, ¿verdad?, que hay hermanos que leen horizontalmente la Biblia, es decir, ¿verdad?, van desde principio a fin, ¿verdad?, así, sin profundizar mucho, y hay otros que leemos la Biblia vertical, es decir, hay un lugar donde nos llama la atención, donde nos hace clic por acá dentro algo que no encaja o que no entendemos, y profundizamos en ese texto. Entonces, por eso a veces no podemos llevar nosotros una secuencia, como lo hacen otros ministerios o otros hermanos aquí mismo, ¿verdad?, de una secuencia de libro por libro, capítulo por capítulo, porque algunos profundizamos en alguna duda, en algún acontecimiento que como que no encaja o no lo entendemos. Entonces ahí profundizamos. Entonces los que leen vertical no están mal, al contrario, es una bendición. Y los que leemos verticalmente, los que leemos verticalmente, también estamos bien, porque es diferente ministerio. Así que no es ni mejor uno que el otro, simplemente somos diferentes. Y así Dios nos hizo diferentes. Bien, el tema de esta tarde es camino nuevo. Y camino nuevo se refiere a que nosotros tenemos un camino diferente. Y vamos a entenderlo hoy desde el antiguo pacto al nuevo pacto, a qué se refiere la escritura en cuanto al camino nuevo. El tema camino nuevo, y Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 35. Éxodo 26, versículo 31 hasta el versículo 35. Éxodo 26, versículo 31 al 35, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Una recomendación, ¿verdad? Primero apunte la cita y luego la busca para que no se pierdan acerca del tema. Éxodo 26, versículo 31 al 35, dice en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino torcido, fino. Será hecho de primorosa labor con querubines. 32. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera, de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. 34. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. 35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente de la mesa y el lado del tabernáculo al sur, y pondrás la mesa al lado del norte. Bueno, aquí la escritura nos habla
de cuando en el desierto Dios le da órdenes a Moisés de que hagan un tabernáculo. Pero en ese tabernáculo, que era la presencia misma de Dios en aquel lugar, le da órdenes de cómo habían de armarlo y desarmarlo, cuándo tenían que detenerse, el tiempo que tenían que detenerse, pero también hizo una separación dentro del tabernáculo, hizo una separación, un lugar más pequeño llamado el lugar santísimo, y el lugar más amplio, era un rectángulo, y el lugar más amplio, bueno, ahí era donde estaban los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo entraba una sola vez al año el sumo sacerdote. Pero lo que vamos a ver es el velo ese que hacía división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Entonces grábese bien esto en su corazón. Quizá nunca había oído un tema como este, quizá tiene poco tiempo leyendo la Biblia. Este tabernáculo, en algunas Biblias, en la parte de atrás, para los que no conocen su Biblia, es bueno que la vayan conociendo. Mi Biblia no tiene estudios, pero les quiero decir, ¿verdad? Muchas Biblias en la parte de atrás traen algunos temas o traen algunos mapas, o también a veces traen el tabernáculo. Y es muy interesante eso. Ahora, en internet, entra y ve el tabernáculo. El tabernáculo era una especie de rectángulo en la cual solamente del pueblo de Leví podían entrar ahí, que eran los sacerdotes, entraban al lugar santo más amplio, y el lugar pequeño era el lugar santísimo, y ese velo hacía separación entre el lugar más grande y el lugar más chico, llamado el lugar santísimo. Ahora, vamos a ver Levíticos, capítulo 16, es el siguiente libro al lado derecho, Levítico 16, vamos a leer versículos del 2 al 4 nada más. Levítico 16, versículo 2 al 4. Levítico 16, versículo 2, en el nombre de Jesús. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Óigalo bien, para que no muera. Y luego dice: porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en ofrenda quemada. 4. La túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas, después de lavar su carne, con agua se ha de vestir. Bueno, aquí es donde la primera vez, ¿verdad?, Aarón entra al lugar santísimo, ese lugar que hacía la separación con el velo. Aquí el primero que entra es Aarón, y tenía que ir vestido también, vamos a ponerle, ¿verdad?, con una vestimenta oficial para entrar al lugar santísimo. Aunque era un sacerdote también, tenía una vestimenta, pero para entrar al lugar santísimo tenía que ponerse otra vestimenta. Y ya ahí ministraba el Señor dentro de ese lugar santísimo. Ahora, nadie podía verlo. Estaba esa cortina, ¿verdad? Y le recomiendo que lea o que vea esos dibujos en internet, o si compra libros, que bueno, ¿verdad?, donde le hace la separación de la cortina, lo que significan los colores. Muy, muy interesante lo que es el tabernáculo. Yo por meses di estudios del tabernáculo y ha sido una bendición, ¿verdad? Hace años que di ese tema, y desde los pilares, los lazos, los clavos, hacia dónde está, ¿cómo se llama?, el sur, el norte. Todo lo tiene un significado muy, muy importante. Entonces, pero en este caso nos centraremos en lo que es el lugar santísimo, y ahí entraba el sumo sacerdote. Tenía que vestirse con unas ropas que tenían unas campanitas en las orlas o en la punta, en las orillas de la vestimenta, ¿verdad? Porque si entraba el sumo sacerdote y ya no sonaban las campanitas, señal de que había muerto, había entrado en pecado. Pero cuando él entraba con las campanitas, se movía con las campanitas, sabían que estaba vivo. Bueno, tenía que purificarse, tenía que hacer sacrificio por el sumo sacerdote y entrar una vez al año ahí. O a menos que Dios dijera que entrara en tal tiempo, podía entrar, pero tenía un orden también para eso. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que para entrar a ese lugar tenía que tener vestimenta, y no podía cualquiera entrar porque iba a morir. Aún el propio Aarón, si entraba mal, ¿verdad?, o si en pecado, o no se había purificado, o no tenía la vestimenta santa, bueno, pues moría. Entonces todo esto muy, muy interesante. Recordemos cuando habla Samuel, ¿verdad?, el profeta Samuel, y escribe acerca de cuando usan un soldado de David, llevaban el arca en una carreta, recién los filisteos la habían entregado porque les fue mal ahí con sus dioses o con su dios Dagón, y entregaron el arca,
y iba dando tumbos ahí el arca sobre la carreta. Entonces Usa, al ver que iba a caerse el arca, él quiso ayudar, ¿verdad? Y quiso detener el arca y muere. Porque Usa era un soldado, él no era levita, y aparte tenían que llevar esa arca en los hombros los levitas. Bueno, desobedecieron y le costó la vida a Usa. Entonces, esto era muy, muy delicado. Ese lugar santísimo solamente era esa persona que tenía que entrar solamente con la bendición de Dios y purificándose y la vestimenta, y bien, ya podía entrar ahí y ministrar al Señor. En el caso de Juan el Bautista, ahora su padre, Zacarías, también entra ahí, quiere decir que era un sumo sacerdote, en ese tiempo le tocó ministrarlo, y entró también al lugar santísimo. Ahora vamos a ver aquí adelante. Recuerden que aquí está diciendo que no entre Aarón en todo momento, en todo tiempo, y para que no muera, porque es muy, muy riesgoso esto. El siguiente libro, Números capítulo 4, apúntele por favor, Números capítulo 4, del versículo 17 al 20. Números 4, del 17 al 20. Números capítulo 4, versículo 17, dice en el nombre de Jesús. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, 18, no cortaréis la tribu de la familia de Coat, 18, no cortaréis la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. 19, mas esto haréis con ellos, para que vivan y no mueran. Cuando llegaren al lugar santísimo, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. Note el 20, no entrarán para ver cuando cubrieren las cosas santas que morirán. Esto era cuando iban a desarmar el tabernáculo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tenía ya familias que se iban a dedicar a cargar ciertas cosas, y Dios le ha dicho qué familia iba a cargar ciertas cosas. Pero si alguien por curiosidad o por equivocación llegaba, que no fuera Aarón y sus hijos, llegaba al lugar santísimo cuando estaban desarmándolo y veía el arca o veía lo que había en el interior, podía morir. Por eso le dice en el versículo 19, mas esto haréis con ellos, para que vivan y no mueran. Cuando llegaran al lugar santísimo, ahí, ¿verdad? Ahí es donde estaba lo delicado. Llegan al lugar santísimo, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. O sea, lo que le corresponde hacer, tenía que hacerlo al que le había tocado. Es decir, Aarón no podía decir, bueno, yo estoy cansado, no puedo hacerlo, que lo haga mi primo o que lo haga mi hermano. No, no podía. Tenía que ser Aarón y sus hijos, y como Dios le había ordenado a cada uno. Ahora, todos tenían participación, pero en diferentes áreas. Pero cuando llegan al lugar santísimo, tenían que ser encargados ellos para desarmar todo. Pero dice en el 20, no entrarán para ver, o sea, no van a ir por curiosear o para ver qué es lo que está ahí adentro, pero entonces no entrarán para ver cuando cubrieren las cosas santas que morirán. Bueno, tenemos un poquito. Bueno, todo lo que estaba dentro del tabernáculo, no había templo todavía, no había el templo de Salomón, todo lo que había del tabernáculo era consagrado a Dios, todo. Pero bueno, en el lugar santo podían ver las mesas, los panes, el incensario, podían ver todo lo que estaba en el lugar santo. Pero el lugar santísimo no podían entrar. Ahí ya no podían ni siquiera ni ver, ni mucho menos tocar. Entonces, fíjense lo delicado de este punto. Pero uno dice, bueno, ¿por qué los filisteos sí pudieron tocar el arca? Se la llevaron, la tuvieron allá, claro, tuvieron consecuencias, se asustaron, se preocuparon y mandaron de regreso el arca. ¿Por qué ellos no murieron? Bueno, lo que pasa es que quería mostrarle a Israel en el pecado que andaba Israel, porque fue por culpa de Israel que habían perdido el arca. Imagínense, era la presencia misma de Dios, donde le costaba la vida a un sacerdote si no le tocaba entrar al lugar santísimo, podía morir. Pero llegan los filisteos, llevan el arca y han de haber pensado, ¿dónde está su Dios? ¿Verdad? No hay Dios en Israel. Pero ¿qué pasa después cuando lo ponen el arca del pacto, allí en el lugar donde está el dios Dagón? Bueno, ahí ya se vieron frustrados. ¿Por qué? Porque Dagón cayó 2 veces. Entonces todo esto vemos, ¿verdad?, cómo Dios, para escarmentar a Israel por la desobediencia de Israel, fue que los filisteos sí pudieron tocar el arca. Nada más por eso. Cuando ya recuperan del arca, ¿verdad?, les platicaba de Usa, llega y toca el arca y muere. Pero los incircuncisos, que son los filisteos, no murieron. Entonces era para mostrar a Israel que estaban en pecado. Dios ya los había abandonado de ellos.
De hecho, el nombre de Icabod, el nieto de Elí, ¿verdad? Por eso Icabod, que era sin gloria, ya la gloria de Dios se había separado de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vemos aquí, ¿verdad? Que no podían tocar el lugar santísimo, ni siquiera podían verlo. Tenían que tener mucho cuidado. Era mucho, la preocupación, dice que si entraban ahí para verlo, pues morían. Entonces, entendiendo esto del Antiguo Pacto, hay más escrituras, pero vamos a detenernos con estas 3 escrituras. Para entender ahora lo que es el Nuevo Pacto y que ahora nosotros somos, hemos visto el estudio del sacerdocio santo, que somos real sacerdocio, entonces nosotros ahora tenemos la función que tenían los levitas, pero en el sentido espiritual. Entonces, esto es bien importante, bien delicado. El lugar santísimo era un lugar solamente para el sumo sacerdote, nadie podía entrar. Acompáñenme ahora a Mateo capítulo 27. Mateo 27, vamos a leer el versículo 50 al 54. Mateo capítulo 27, versículo 50 al 54. Mateo capítulo 27, versículo 50 al versículo 54 dicen del nombre de Jesús, versículo 50. Ponga atención aquí, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con grande voz, entregó el Espíritu. El cual está colgado en la cruz. Entonces, muere ahí el Señor en el versículo 50, dice, entregó el Espíritu. En el 51, note lo siguiente, dice, en el 51, y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se hundieron. 52. Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 54. Y el centurión y los que estaban con él, vigilando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente el Hijo de Dios era este. Note lo siguiente: cuando el Señor entrega el Espíritu, es decir, cuando el Señor muere, dice en el 51 que el velo fue roto del cielo hacia abajo, o de arriba hacia abajo. Entonces, imagínese lo terrible para el israelita, para el que estaban ahí, los fariseos, los saduceos, los escribas, la gente que estaba ahí alrededor. Jamás ellos habían visto al interior, porque dice la Escritura, lo vimos en Éxodo, en Números, Levítico, y los primeros 5 libros, perdón, los primeros 4 libros de la ley hablan de eso, ¿no? De Éxodo a Deuteronomio hablan acerca de eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá ellos vieron por primera vez adentro. Adentro, imagínense, les era prohibido verlo porque podían morir. Sin embargo, los que estaban ahí, cuando ven que el velo se rasga desde el cielo o desde arriba hacia abajo, tenía un significado muy importante. Y esto lo vamos a entender esta noche. Ese velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde nadie se podía asomar ni siquiera para curiosear porque moría, ahora había sido partido desde arriba hacia abajo. Desde arriba, desde el cielo, hacia abajo se parte ese velo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Podían ver lo que estaba dentro. Y eso para ellos era terrible. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando vieron eso y sabían lo que decía Éxodo, lo que decía Número, lo que decía Levíticos, lo que decía Deuteronomio, bueno, sabían que podían morir. Yo creo que algunos hasta taparon los ojos para no ver, eso es una figuración mía, no dice la Biblia, pero yo imagino después de tantos siglos ver eso y de repente verlo abierto, pues tenían ellos los ojos tapados, no querían verlo, tenían miedo. Sin embargo, no pasó nada. Claro, hubo resurrección, un terremoto, todo eso, sí, claro, pero el rasgarse el velo de arriba hacia abajo tiene un significado muy importante. Y eso es lo que vamos a entender esta noche. Ahora, yo sé que muchos, ¿verdad?, sobre todo el católico, cree, ¿verdad?, que la Virgen puede interceder, que los santos muertos pueden interceder, que todos los que están en este momento en el cielo pueden interceder, pero la Biblia no menciona eso en ningún momento. El que murió, murió, ¿verdad? Ella hizo su función aquí. Si fue santo, es en tierra, no puede hacerlo santo allá muerto. Es santo, es en vida, pero ellos no pueden interceder por nosotros. Yo sé que la buena intención, que mi papá que murió, que mi abuelita, que mi mamá, que bueno, quien sea, ¿no?
No, ahora tiene usted acceso directamente hasta la presencia de Dios. Cuando se abre ese velo, ahora puede entrar directamente. Como decimos acá, ahora sin escalas puede entrar directamente. Usted ya no necesita que llegue un sumo sacerdote, un sacerdote, verá, literal o humano, que llegue e intercede por usted para entrar a la presencia de Dios. Ahora, todos somos sacerdotes, dice la Biblia, lo vimos ya hace algunos estudios atrás, todos somos sacerdotes, pero nuestra función es predicarle a la gente para que se acerque a Dios, porque somos los que hacemos la conexión entre el pecador y Dios. Esa es la función del sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros conectamos a un pecador con Dios, no es porque seamos más buenos, ni porque hayamos estudiado en un seminario 20 años, no. Es porque Dios nos ha puesto eso. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, a Dios o al Padre o como le llames tú, pero a Dios, la presencia de Dios espiritual en nuestra vida, ahora automáticamente nosotros somos un real sacerdocio. Y no porque tú te hayas esforzado, es porque Dios te escogió a ti. Entonces tu compromiso es predicarle a la gente. Cuando tú predicas a la gente, estás haciendo la función de sacerdote. Es decir, cuando le predicas a alguien, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus amigos, a la gente que te encuentras, estás predicando el evangelio. No le presentes a tu pastor y que a tu líder y que tu profeta. No, eso no sirve de nada. No, preséntales a Cristo. Vive como cristiano. Demuéstrales que eres un cambio tú en esta tierra. Entonces, cuando le presentas a Cristo, lo que estás haciendo es que si esa persona es tocada por el Espíritu Santo, él se va a acercar a Dios directamente. Yo no le voy a decir, vente aquí a mi congregación porque aquí tenemos un apóstol. Eso es falso, es mentira. Podrá tener un apóstol, pero eso no sirve de nada. El mismo apóstol está en pecado, ocupa también de salvación igual que todos nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos conectamos al pecador con Dios, porque eso lo hicieron con nosotros. Cuando predicamos a Cristo, Pablo dice que a Dios le plugo salvar por la locura de la predicación. Es decir, cuando yo le predico a alguien, entonces no es que yo sea mejor que él, ni mucho menos, por la misericordia de Dios estoy caminando en el camino del Señor. Entonces, le presento a esa persona a Cristo. Entonces, esa persona, cuando le entrega de corazón, óigalo bien, el corazón a Dios, tiene un contacto con el Señor, pide perdón por sus pecados, se pone a cuentas con Dios, le pide al Señor que entre a su vida, que ministre sus pasos, entonces le entrega la vida al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Hace conexión directamente a Él. Porque ya cuando el Señor abre el templo, cuando abre el velo, lo rompe el velo, entonces ya tenemos acceso directo a Dios directamente. No ocupamos nada más. Vamos a verlo más adelante. Acompáñenme ahora a Hebreos capítulo 4, vamos a leer versículos 14 y 15. Y quiero recomendarles todo el libro de Hebreos, o la carta de Hebreos, donde nos habla acerca de el antiguo pacto, la sombra del antiguo pacto, que ahora estamos en la realidad. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y versículo 15 dicen el nombre de Jesús. Versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, oídalo bien, penetró los cielos, o cruzó los cielos, o entró a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos firme nuestra profesión. En el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras flaquezas o debilidades, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya no tenemos un sumo sacerdote. Óigalo bien, ya no, como lo tenía Aarón, o como el papá de Zacarías, como Zacarías, el papá de Juan, o como todos los que vivieron en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, ¿no? Ellos ya dejaron su función. Cuando se parte el velo, y ahora ya el sumo sacerdote ya no puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque ya estaba abierto para todos. Ellos no entendieron eso. Pero cuando se abre el velo, aquel velo que les fue prohibido en el antiguo pacto, ahora tienen acceso directamente y el fariseo, el saduceo, el sacerdote no entendieron el por qué. Era pavoroso ver el interior del lugar santísimo. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote, ya no es un pecador como Zacarías o como Aarón, no. Ahora este sacerdote ha sido tentado en todo, que es el Señor Jesús, tentado en todo, pero no pecó.
Mientras que Aarón pecó, el papá de Juan el Bautista pecó, todos pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Pero ya Jesús entra directamente hasta el lugar santísimo y nos abre el lugar donde tú y yo podemos acercarnos. ¿Cuál es tu problema? Quizá drogadicción, quizá el alcoholismo. Yo fui adicto a la cocaína, yo fui alcohólico, yo fui peleonero, fui maldiciente, fui ratero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el Señor a mi vida, cambia. No es que sea perfecto, no es que de repente no me exalte, no. Pero vamos camino a la perfección. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos seguir adelante, no para atrás. Quizá tú ya fallaste, pero todos fallamos. Te sientes mal y dices, no, ya pequé contra el Señor. En lugar de rendirte, acércate al Señor. Señor, perdóname por lo que hice. Y quizás van 4 veces que me caigo, Señor, perdóname. Ayúdame en mis debilidades. Porque para eso está el Espíritu Santo, para que nos ayude en nuestras debilidades. Pero debes de dejarlo en las manos del Señor. Si ya te acostumbraste a vivir en el pecado, bueno, no eres cristiano. Esa es la verdad. No hay cristianos maldicientes, no hay cristianos ladrones, no hay cristianos que estén adulterando. No lo hay. Que fueron al templo y que sí es cierto, pero ya no podemos hacer eso nosotros. Por eso cuando le entregamos la vida, Él nos ayuda con nuestras debilidades. Y eso es algo muy importante entenderlo. Ya tenemos acceso directo a Dios. Ya no ocupo yo decirle a alguien, hermano, acérqueme a Dios, o usted que está más cerca de Dios, órele a Dios. No. Yo tengo ese acceso. Ahora, que pedimos nosotros también oración por ciertas cosas, claro que es bueno. Voy a salir de viaje, le pido a la iglesia, hermano, voy a salir de viaje, llévenme oraciones. Eso es bueno. Hermanos, voy al hospital, me siento mal, lo que sea, le pido oraciones. Claro, eso es bueno. Pero está vivo y me puede interceder mi hermano, mi pastor, mi esposa, mis hijos. Pueden interceder por mí, pero están en vida. Pero ya está el lugar abierto. Yo puedo llegar directamente a Dios. Ya no ocupo intermediarios directamente para ello. Cuando me presentan a Cristo, automáticamente ya sé el camino. Porque Él es el único camino para llegar a Dios. Es el único camino. Está abierto ya el lugar santísimo y el sumo sacerdote que está ahí ya no es humano como nosotros. Es Cristo Jesús. Vamos más adelante. Acompáñenme ahora al capítulo 6 de aquí mismo de Hebreos. Ya no vamos a ser de Hebreos, todo va a ser en Hebreos ya, porque Hebreos es el que más habla acerca del antiguo pacto. Hebreos capítulo 6, vamos a leer versículo 18 al 20. 6, versículo 18 al 20. Ahora, recomiendo que lea todos, son 13 capítulos. En una semana se los avienta, meditándolos, no, en un día acaba los 13, escudriñándolos, en una semana, 2 semanas, calmadamente en la mañana, cuando se levanta, ¿verdad? Lea un capítulo, medítelo, escríbalo, lleve anotaciones, lo medita en el trabajo o cuando va a la escuela, ¿verdad? Está meditando y le va a ayudar bastante. Pero el libro de Hebreos es un libro tan fascinante, como los demás también, pero este tiene algo muy especial. Habla mucho de la sombra del antiguo pacto, de lo que era el antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto, el cual es la realidad. El antiguo pacto era solamente la sombra. No es que no tenga validez, como dicen algunos. No, ya no estoy bajo el antiguo pacto. Pues entonces no es cristiano, ¿verdad? Porque el cristiano está bajo toda la Biblia. Así es. Que haya cosas que ya no hacemos porque ahora son espirituales, es cierto. Vamos a ver. Hebreos capítulo 6, vamos a leer versículo 18 al 20 en el nombre de Jesús. Dice en el versículo 18: porque por 2 cosas inmutables, en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza propuesta. El 19, oiga el 19, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, que entra hasta dentro, veanlo bien, que entra hasta dentro del velo. O sea, entra hasta el velo. En el 20, donde entró por nosotros, o sea, en lugar de yo entrar porque no podía entrar, porque entró por donde entró por nosotros nuestro precursor, Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, Melquisedec, ¿quién es Melquisedec? Ya estamos viendo aquí que podemos entrar hasta el fondo ahí, ya el velo ya está abierto, podemos entrar. Entonces cuando habla de un velo que se parte o se abre, ahora ya está abierto, ya puede ver lo que está dentro. De hecho, el libro de Apocalipsis o Revelaciones, justamente eso, revelar es
cuando se abre una cortina. Usted no ve lo que está allá adentro, ¿verdad? En la casa no ve nada porque está la cortina cerrada. Pero cuando le abren la cortina es una revelación, ese es un... perdón. Esa es ahora es una cortina abierta, es una revelación, es un apocalipsis. Se abre la cortina y ahora puede ver lo que está dentro. Lo mismo pasa acá, cuando el Señor, que es el sumo sacerdote, no lo pudo hacer Aarón, no lo pudo hacer Zacarías, no lo pudo hacer nadie de los fariseos. Ahora Él abrió, fue el precursor, Él entró primero y abre todo ese lugar para que nosotros tengamos ahora sí acceso directo hasta la presencia de Dios. A eso vino el Señor Jesús. Vino a abrir el lugar que era imposible para nosotros. Ahora, no entramos ahí porque seamos buenos, no. Ni mejor que los demás, no. Yo no soy mejor, ni me ama más a mí Dios que alguien que todavía está en drogas. No. A mí no me ama más que alguien que las vende. A mí no me ama más que alguien que está prostituyéndose. A mí no me ama más que alguien que está tirado ahí en las calles. No. Nos ama igual, nos dio la vida a todos por igual. Entonces, el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir o que no tome, que no me drogue, que no haga lo que hacía antes. No quiere decir que Dios me escogió porque sea bueno. No, al contrario. Porque soy malo, me escoge Él para limpiarme cada día. Eso es así como trabaja esto. No es que un día me escogió y ya la hice. No, Señor. La Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más. Vamos a ver lo siguiente. Ahora ya menciona aquí el orden de Melquisedec. Pero ¿quién es Melquisedec? Para muchos es el nuevo Melquisedec. Entonces no vamos a ir al Antiguo Pacto, vamos a ir más adelante, pero vamos a ver un poco lo que es Melquisedec. Acompáñenme al capítulo 7, versículo 1 al 3. Se va a brincar ahí enseguidita. Capítulo 7, del 1 al 3. En el nombre de Jesús, versículo 1. Porque este Melquisedec, lo que está hablando arriba en el versículo 20, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo. Entonces, hablando de Génesis, ¿verdad? Otro día puede hablar, irnos allá a ver lo que es cuando se parece a Abraham, ver este Melquisedec, versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham la 10ª parte de todo, o el 10º, primeramente, el cual ciertamente se interpreta rey de justicia. Y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días, ni fin de vida. Mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote eternamente. Óigalo bien. Él ahora sí es eterno. Los sacerdotes del Antiguo Pacto vivían, nacían, morían, funcionaban en su ministerio y morían. Era todo. Pero ya Cristo ya no. Él viene, vence la muerte y ahora es eterno. Pero es un sacerdote que sigue intercediendo. Por eso nadie más puede interceder por nosotros. Eso es una mentira, eso no es cierto. Usted que es católico, vea la Biblia, no nomás Pronto vamos a ver un tema acerca de quiénes son los intercesores. ¿Qué es lo que pasa? Dice, la Virgen María es la Madre de Dios, San Pedro, San Pablo, pero la Biblia no dice nada de eso. Lo que dice la Biblia, que tenemos un solo precursor, que entró hasta el otro lado del velo, nos abre un camino para entrar nosotros, y también ahora es el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, el rey de Salem, rey de paz. Sin genealogía, sin padre ni madre, verá, hecho sacerdote para siempre. Él es el intercesor nada más. Yo puedo interceder por alguien aquí en vida, en el hospital o en un viaje o una enfermedad, lo que sea, pero para entrar directamente al Padre, solamente Dios. Por eso debe de aprender a orar también. Dice la Biblia, el tema no es la oración, pero dice la Biblia que para orar hoy tenemos que orar en el nombre de Jesús. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Virgen María, en el nombre de San Pedro, San Pablo, no, es en el nombre de Jesús. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Eso está en Colosenses 3:17. No podemos hacer de otra forma más que como dice la palabra de Dios. Ahora vamos aquí adelante. Aquí mismo en el capítulo 7, pero vamos a leer versículos 11 y 12. Usted lea todo el capítulo ya con calma en su casa. Versículos 11 y 12. Capítulo 7, versículo 11. Note lo que dice aquí. Yo me brinco varios versículos porque necesito ampliar este tema. Versículo 11.
Sí, pues la perfección era por el sacerdocio levítico, lo que vimos en el Éxodo, Levítico y Números, el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. Claro, ahí se recibió la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fue llamado según el orden de Aarón. O sea, no fue el sacerdocio primero que había. 12. Porque mudado el sacerdocio, necesario es que haga también cambios en la ley. Es decir, cuando ya se cambia el sacerdocio, que era de Aarón, de sus hijos, y se fue transmitiendo así en la tribu de Leví, hasta llegar a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el sacerdocio levítico murió. Ahora es el sumo sacerdote que ya vimos, ¿verdad? Jesús, conforme al orden de Melquisedec, que es para siempre. ¿Qué es lo que sucede ahora? Perdón. Aquí está el sacerdocio, y ese sacerdocio es para siempre. Pero dice aquí en el versículo 12, porque mudado el sacerdocio del Levítico, el de Aarón, y todo la descendencia, dice, necesario es que también que se haga cambios de la ley. Que es decir, que hay cosas también que se van a cambiar. Los sacrificios, las liturgias, todo lo que se hace en el Antiguo Pacto ahora ya no se hace. Entonces, eso hay que entenderlo. Esto es un tema muy, muy amplio que en 1 hora, 2 horas no se puede dar, se toma varias horas para este tema, pero vamos a dejar esto para que usted siga meditando, lea todo el libro de Hebreos, le va a dar mucha información acerca de la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se muda el sacerdocio del Levítico, morían, llegaba otro, lo suplían, morían también y así estaban, pero ya en Cristo ya no, ya vive para siempre. Recuerda que ya es el precursor y entró directamente al lugar santo. Abrió la cortina, entramos ahí. Cuando Él muere, allá en Mateo 27, 51, cuando Él muere, ya su muerte, su sangre, su sacrificio, nos da acceso hasta el lugar santísimo. Ahí es donde está la entrada. Ahora es el sumo sacerdote Él. Ya no hay papas, ya no hay apóstoles como antes, no. Ahora es directamente Dios y usted. Quizá no me crea a mí porque tiene una religión y cree que es la perfecta. Déjeme decirle, si usted no está conforme a la palabra de Dios, está mal. No me haga caso a mí, no cree que yo le vengo a decir, se va a condenar porque yo lo digo. No, vea lo que dice la Biblia y es lo que tenemos nada más. Oh, pero que fue otras revelaciones y que otras doctrinas. Bueno, usted puede creer lo que usted quiera, está en su derecho. Pero yo le digo lo que dice la Biblia. Hay un sacerdocio perfecto y un solo sumo sacerdote que es el máximo sacerdote. Acompáñenme aquí mismo en el capítulo 7, pero vamos a leer del versículo 22 al 25. Versículo 22 del capítulo 7 al 25 dice en el nombre de Jesús. Versículo 22. Tanto del mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Hay otro testamento ahí, óigalo bien, otro testamento. 23. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía que continuasen. Aarón ya no podía después, sus hijos tampoco. 27. Mas habla de Jesús, mas porque permanece eternamente, tiene el sacerdocio inmutable. Aarón y ellos murieron, sus hijos murieron, todos los demás murieron. Pero ya este sacerdocio, este sacerdote, que es Cristo Jesús, el sumo sacerdote que entró hasta el lugar santísimo, ahora este sacerdocio es inmutable. No lo pueden mover, es el último sacerdocio, sumo sacerdote, ya no hay más. En el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes. La Iglesia Católica los tiene, algunos grupos también lo tienen, ¿verdad? Que dicen que son de la Biblia, pero ya no existe. Y yo les enseñé el catecismo católico, donde habla de que todos somos sacerdotes hoy en día, todos. No hay un solo sacerdote o el de la parroquia, no. Todos somos sacerdotes conforme a la palabra de Dios. Eso lo reconoce también el catecismo católico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nomás tenemos un sacerdote que intercede por nosotros. Ahora, ¿qué dice aquí? 25. Por lo cual puede también salvar completamente a los que por él se llegan a Dios. O sea, una salvación completa, no a medias. Por ahí hay una mujer ahí que dice que es pastora, donde dice que Cristo hizo el 60% y nosotros tenemos que el 40%. Nunca vi una loquera tan más pesada que eso, de veras. Una mujer blasfema. Imagínense que se hizo un sacrificio imperfecto. Hizo el 60% porque no cumplió todo. Imagínense qué barbaridad esta mujer. Son mujeres
guiadas por el enemigo de nuestra alma, imagínense. Eso no es bíblico, es antibíblico. Dice que hizo perfecto el sacrificio, por tanto tenemos acceso a Dios directamente, no porque seamos buenos ni esforzados, ni porque fui al colegio, ni porque fui al instituto bíblico, no, Señor, fue por la misericordia de Dios. Y Él hizo 100% de mi salvación, no que el 60% y yo me toca a mí el 40%, eso es una gran mentira y es blasfemia. ¿Qué dice que adelante? 25. Por lo cual puede también salvar completamente a los que por Él se allegan a Dios. ¿Por quién? Por Cristo, el sacerdote nada más. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Y no la Virgen María, no los santos, no los que ya se murieron, no mi abuelita que está en el cielo, o mi papá, o mi padrino, no. Solamente el que se ve es Cristo, nada más. No le busque por ahí 3 pies al gato, dicen por ahí, no hay, es solamente Cristo el único que puede interceder por nosotros, nada más, para salvación. Puede interceder por alguien para que le vaya bien, para que lo lleve en el camino bien, para que le dé palabra. Eso lo hacía Pablo. Pablo pedía oración para ir a predicar. Eso es bueno. Pero interceder para salvación solamente Dios. No hay otra forma. No hay otro método. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Juan 14:6, si mal no recuerdo, dice yo soy el camino. No dice yo soy un camino, dice yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, eso es importante. Solamente hay un solo camino. Ahora, vamos a ver el capítulo 9, del versículo 3 al 9. Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 9. Capítulo 9, versículo 3 al 9. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 3. Y detrás del segundo velo, volvemos a lo que decía el velo en el Antiguo Testamento, el del tabernáculo, que es llamado el lugar santísimo. Ya lo vimos allá en Éxodo 4. Que tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en que estaba una urna de oro, que tenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció las tablas del pacto. 5. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en particular. 6. Estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. Entraban los sacerdotes. 7. Mas en el segundo entraba el sumo sacerdote. Óigalo bien, lo que le dijo a Aarón. Le dijo a Moisés que le dijera a Aarón. 7. Mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, no sin sangre, o sea que tenía que haber sangre, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por la ignorancia del pueblo. 8. Y por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, es decir, no se había descubierto todavía ese significado, lo que realmente decía el lugar santísimo del Antiguo Pacto, lo que era en el tabernáculo. Todavía el Espíritu Santo no revelaba qué era eso. Ahora usted ya tiene acceso por el sumo sacerdote que es Cristo según el orden de Melquisedec. Dice aquí, versículo 8. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, no había sido revelado, no había sido manifestado a nadie. Entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie, note el 9, lo cual era figura, óiganlo bien, era figura o una sombra, como dicen en algunas partes, ¿verdad? Dice, lo cual era figura para aquel tiempo presente, está hablando ya del presente en el que habla el escritor, en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. Ahí me detengo un poco. Entonces el Espíritu Santo no ha revelado todavía eso. Entonces llegaba el sacerdote, llegaba al lugar santo, ahí estaban los utensilios, que por cierto todo eso le robó una vez Nabucodonosor, se lo llevó, y luego su hijo hizo mal uso de todo lo que se había robado y Dios le dio un castigo. Entonces todo eso era servicio para Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, aquello era una figura, ahora estamos en la realidad. Y dice ahora bien claro que el sumo sacerdote, que es Cristo, según el orden de Melquisedec, él tiene acceso al lugar santísimo. Pero por él entramos también al lugar santísimo, conforme al orden de Melquisedec. Es el único orden que hay perfecto y
para siempre, inmutable. Eso es algo muy hermoso. Vamos a ver aquí adelante. Vamos a ver el versículo 11, del 11 y 12, aquí mismo del capítulo 9, versículo 11 y 12. En el 11, en el nombre de Jesús. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Óigalo bien, ya no es aquel que estaba en el desierto. No hecho de manos, es decir, no de este edificio. 12. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez, nada más, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Para nosotros, imagínense lo que dice la Biblia. Con un solo sacrificio perfecto, entró hasta la presencia misma de Dios en el lugar santísimo, cosa que no había revelado en el antiguo pacto el Espíritu Santo, ahora lo revela para nosotros, y entra directamente ahí. Él es el Cordero que se ofrece porque él derrama su sangre, él es sacerdote también, y él es intercesor. Ahora entramos nosotros también a él. ¿Por qué? Porque él entró primero. Y aquí dice 12, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, el sacrificio está hablando ahí. Por el sacrificio que hizo Cristo ya en aquella cruz, cuando él expira, cuando él dice que ya da su último aliento, bueno, ¿qué es lo que sucede? Se abre el velo, se rompe de arriba hacia abajo, hay un temblor y las tumbas de los santos se abren. Pero lo más principal aquí de ese momento es que cuando Cristo muere, entra directamente al lugar santísimo por su sacrificio, es lo que dice, por su sangre, por lo que él se ofreció. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ese Cordero, con su sangre perfecta, daba la vida eterna. Ahora, cuando se parte el velo de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que pasa? El sacrificio de Cristo, cuando muere en su momento, al entregar la vida, al entregar su espíritu, se abre el velo. Ahí es la entrada. Estamos viendo aquí lo que dice la santa palabra de Dios. Vamos al capítulo, del 15 al 17. Capítulo 9, donde estamos, del 15 al 17. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 15. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento. No hay otro, es el mediador del Nuevo Testamento. Para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. O sea, tiene que morir el testador. En el 17. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, tiene que morir el testador. Y Cristo fue lo que hizo, murió. Y cuando muere, hay otro sacerdocio. Hay otro servicio diferente. Es decir, su padre o su abuelo, ¿verdad?, le deja una herencia. Les digo, cuando yo muera, todos ustedes van a recibir herencia. Bueno, está bien. Papá, abuelo, abuelita, tía, lo que sea, ¿no? Le deja la herencia. ¿Pero qué tiene que pasar para que reciba la herencia? Pues tiene que morir. Entonces, lamentablemente es una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Cristo tenía que morir para entrar al lugar santísimo con su propia sangre, un sacrificio perfecto, un cordero perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entra y entramos también todos ahí, en la promesa de Cristo. Versículo 18. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. O sea, hubo sangre en el tabernáculo que le dijo Dios a Moisés. 19. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro y también todo el pueblo. Y en el 20, vamos a ver en el 20, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Ahí lo tenemos. Entonces la Biblia habla de un sacrificio del Antiguo Testamento, era figura de lo que había de venir, y cuando Cristo muere en la cruz, Él entrega su sangre, entrega su carne, y eso es lo que hace que el velo se rompa. Es el sacerdote que deja entrar así al pecador hasta adentro, porque Él ya lo hizo, es el precursor de ese lugar. Nosotros tenemos acceso porque Cristo es el que hizo el sacrificio perfecto. Acompáñeme al capítulo 10, versículos 1 y 2. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Porque la ley teniendo la sombra, óiganlo bien, la ley es el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, de lo que había de venir, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se llegan. O sea, no es sacrificio que nos salvara. Pero en el 2 dice, de otra manera no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que han dado culto una vez purificados no tendrían más conciencia del pecado. Entonces dice, los sacrificios por más que hicieran, no los hacía perfectos, no sean limpios por completo. Vamos a ver capítulo 10, versículo 14 al 21. Aquí mismo, pero 14 al 21. Y con eso finalizamos. Versículo 14 al 21 dice en el nombre de Jesús. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Una sola ofrenda, no hay más. Si no lo sabía católico, cuando usted hace misa, hace un sacrificio, pero le llaman sacrificio incruento. Pero misa al fin y al cabo. No, ya nomás hubo una y es perfecta, esa es perfecta. Versículo 15. Y también el Espíritu Santo no lo testifica. Porque después de lo que había dicho antes, dice, este es el pacto que yo haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17. Nunca más ya me acordaré de los pecados e iniquidades. 18. Pues en donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por ese pecado. 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo que entrar? Sí, nuevamente 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, no por tus buenas obras, no porque sea pastor, o porque es apóstol, o por profeta, no, por la sangre de Cristo. 20, nota el versículo 20. Por un camino nuevo. ¿Un camino nuevo? ¿Qué es el camino nuevo? Por un camino nuevo y vivo, que Él consagró para nosotros. Vea lo que dice ahora aquí. Dice, por el velo. Bueno, el velo es la separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. No, pero ahora dice, por el velo, es a saber, por su carne. Es decir, ahora lo que está hablando es de que su carne, su sacrificio, es el nuevo velo y está abierto. Cuando Él abre, o más bien cuando Él muere, y cuando le abren el costado y lo latiguean, le encajan las espinas, todo lo que hicieron con Él, ¿verdad? Por esa sangre derramada, por ese cuerpo sacrificado, ahora es el nuevo velo. Tenemos acceso, pero por el velo que es su carne ahora. Y en el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, resumiendo, cuando Cristo muere en la cruz, automáticamente al derramar su sangre, nos da acceso al lugar santísimo. Y para prueba de eso, se abre el velo que había sido prohibido verlo en el Antiguo Testamento. Ahora ya Cristo muere, entrega su vida, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque por su sangre, un solo sacrificio, que es perfecto, nos da acceso. Ahora nosotros entramos al lugar santísimo porque Dios está ahí. ¿Qué es lo que pasa, mi amigo? Que usted no conoce al Señor, amiga que no conoce al Señor. Tendrá una religión, será hijo de un pastor, será hijo de un sacerdote, será hijo de no sé quién que conoce la Biblia. Pero si usted no hace una decisión de entregar la vida al Señor, déjeme decirle que está fuera del camino del Señor. Yo de chiquito me bautizaron y eso no sirve de nada si usted no tiene un encuentro con el Señor directamente. Ahora tiene acceso porque Cristo ya dio la vida por usted. Usted no ocupa nada de esfuerzo. Solamente, Señor, haz de mí lo que tú quieres. Aquí estoy para servirte. Eso es lo que necesitamos. Entregar la vida al Señor y Él se encarga de movernos como Él quiere. Por eso dice que el que es nacido de Dios es como el viento, ¿verdad? Que sopla y se lo lleva donde quiera. Así es el cristiano. Entonces todo esto es muy importante entenderlo. Tenemos acceso al lugar santísimo porque Él ya llegó primero y con su sangre nos abrió ese lugar. Entonces nosotros podemos acercarnos directamente a Dios. Directamente. Usted podrá pensar, mi hermano o hermana, a estar pensando, no, yo todavía me falta mucho por limpiarme, por perfeccionar mi vida, me falta quitarme. A mí también faltan muchas cosas. No estoy aquí porque sea bueno, mejor que usted. No estoy aquí porque yo sea el que me esfuerzo más. No, nada de eso. No soy pastor porque soy mejor que los demás. No, nada de eso. Es por la pura misericordia que estamos aquí. Porque Dios fue el que entró al lugar santísimo y nos dio a nosotros ya ese acceso directamente. Ahora puedo directamente entrar hasta allá y decirle, Señor, aquí estoy. Y el Señor es el que intercede, es el único intercesor entre Dios y los hombres. Eso dice la santa palabra de Dios. Para finalizar, le recomiendo que lea lo que es Hebreos. Y se va a dar cuenta de que Hebreos habla mucho
de lo que es el Antiguo Testamento y habla sobre todo de los sacrificios y todo lo que había del Cordero y todo eso, porque ahora estamos en la realidad, esa era la sombra o era lo que había de venir. Ahora ya vino, Cristo cumple, hay un Nuevo Testamento, por eso se divide en el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Porque hay un Nuevo Pacto, porque ya murió Cristo y le da acceso a un Nuevo Pacto o a un Nuevo Testamento. Entonces por eso estamos en el Nuevo Testamento. No quiere decir que no sirve, porque el Señor dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Todo lo que está en el Antiguo Pacto nos sirve perfectamente a nosotros, porque el Antiguo Pacto sigue siendo inspirada por Dios. Vamos a orar y recordándole, ¿verdad? Como siempre, que estos estudios son para meditar en ellos, no para atacar religiones ni denominaciones, sino para meditar en ellos y desde luego lo que diga el Espíritu Santo en su corazón, guíese por ello, no por lo que diga la gente ni lo que diga yo, lo que dice el Espíritu Santo en su vida y que dice la palabra de Dios y se lo confirme la santa palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche le damos gracias por la vida que nos sigue prestando, Señor, por la fortaleza y por todo lo que nos dio, Señor. Gracias, Padre. También por su palabra, Señor. Entendemos perfectamente que hubo un solo sacrificio. Dios no ocupa hacer un sacrificio ya para entrar directamente al lugar santísimo. Algunos ni sabían que podían entrar directamente al lugar santísimo, Señor. Lo veían como algo lejano, Señor. O querían limpiarse primero para poder llegar cuando en realidad nosotros podemos, Señor, acercarnos. No porque seamos buenos, sino porque usted ya lo hizo, Señor. En esta noche le damos gracias, Padre, porque usted hizo el sacrificio perfecto. Ya no hace falta otro sacrificio. Por el sacrificio ya nos dio entrada hasta el lugar santísimo y queremos, Señor, aprender cada día más de Santa Palabra. Queremos, Padre, servirle. Queremos, Señor, hacer su obra. Queremos seguir adelante, Padre. Vendrán pruebas y luchas, pero queremos continuar, Padre. Ahora, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, transmitir a través de la radio también. Bendiga a mi hermano Pedro y a todos los hermanos que le ayudan o que le acompañan, Señor. Bendígalos y fortalezcalos. Y también por los que nos escucharon, Señor, y nos escucharon mañana, que también los bendigan. Y que sea su palabra, Señor, la que los guíe también a ellos, como lo hace también con nosotros, Señor. No porque seamos mejor que ellos, ni mucho menos, Señor, sino por sus grandes misericordias que estamos hasta el día de hoy de pie, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Les recuerdo, lea su Biblia. Muy, muy hermosa la palabra de Dios. Medítela, escudriñela. Yo sé que Dios le va a estar hablando, si usted deja que le hable. Dios les bendiga a todos y será primero Dios el viernes a las 7 de la noche, el domingo 2 de la tarde y nuevamente viernes, si Dios presta vida y salud, a las 7 de la noche, si nos permite Dios. Dios les bendiga a todos.